vamos a hablar de algo que durante un par de años hemos estado abordando mucho, tanto en el programa como en las ediciones de noticiero, que tiene que ver con los planes de ahorro de autos, que en estos días uno entra en las redes sociales, ve publicaciones y está todo muy lindo. Además, pareciera que casi te lo regalan al auto cuando vos lees la publicidad. El tema es lo que viene después, de una cuota inicial que vos empezás pagando un plan de ahorro, tanta suma, a los meses empieza, por así decirlo, los problemas. Y es cuando empieza a subir el valor del auto y empiezan a subir el valor de las cuotas. Recordemos que aquí ha habido muchos ahorristas que se han agrupado, han ido a la justicia, han ido primero a defensa del consumidor y no han tenido mucha suerte. Hasta hace un par de días donde ha habido un fallo que tiene que reconocer, por lo menos, el valor de la cuota, una reducción, teniendo en cuenta que, a ver, el auto aumentaba por proporción dólar, pero el tema es que a veces el valor de vehículo superaba el valor dólar, con lo cual hoy convenía comprar 100 vehículos y no 100 dólares. Pero para eso vamos a hablar con la abogada de uno de los ahorristas que ha obtenido este fallo, la doctora María Victoria Villegas Civetti. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, tema complejo desde un principio parecía el tema de los planes de ahorro, y más, lo hablábamos fuera de cámara, que todo en el ámbito judicial parecía ser desalentador a que tuviera un fallo positivo los ahorristas, que a veces terminan perdiendo muchísimo dinero regalando los planes porque no lo pueden seguir pagando. Sí, en realidad, ¿puedo sacar Sí, sí, en realidad, bueno, no sé si era desalentador. Lo que pasa es que, bueno, es una demanda compleja, porque lo que estamos tratando de lo que se está discutiendo hoy por hoy es una modalidad contractual, que es la que utilizan todas las automotrices para vender sus autos, es decir, para meterlos en el mercado. Por lo tanto, digamos, son contratos que vienen haciendo hace muchos años, que la verdad que casi todos los juristas estudiando el tema coinciden en que, digamos, no va más este tipo de contratos, porque la verdad que en nuestro país, con todos los vaivenes económicos que tenemos, cuando uno ata la cuota de una cuestión, de algún objeto que compra, a otra cosa que tiene un valor móvil, en nuestra Argentina todo lo que es móvil es peligroso, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nosotros pudimos lograr fue que primero, gracias a Dios, que nos habilitaron la feria para analizar este tema, porque lo iniciamos unos días antes de que terminaran los días hábiles y empezar la feria, y bueno, por suerte el juez de feria entendió la urgencia de este tema. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, más allá de las resoluciones que han dictado a nivel nacional la Inspección General de Justicia, con relación a que se han suspendido los efectos prendarios y otras cuestiones, la cuota sigue aumentando. Es decir, por ejemplo, en el caso de mi cliente, era el marzo fue cuando dejó de pagar, pero las boletas le siguieron viniendo y la de junio fue de 24.000 pesos. Él empezó pagando 3.700 pesos y bueno, y en su momento, cuando él firmó el plan, bueno, la persona que le explicó cómo era la modalidad, más o menos le dijo, no, usted no va a pagar más de 700. Pero eso lo documentado, digamos. A ver, el cliente empezó pagando 3.000 pesos y él pagaba en marzo 24.000. ¿Cuota número 4? La cuota 39. No, les faltan... Sí, incluso, bueno, como él licitó el auto en el noviembre de 2017, él ya lo tiene en su poder y obviamente firmó una prenda cuando lo retira. Y bueno, su mayor miedo en marzo, cuando estaba por dejar de pagar, era que a los 3 meses el contrato cae y ellos tienen el derecho, se reservan el derecho por medio del contrato de ejecutar la prenda y de cobrar la totalidad de la deuda de una sola vez. Ese era el mayor miedo y esa es la gran urgencia que por suerte nuestro juez, bueno, lo entendió y lo pudo de alguna manera empatizar con la situación de este ahorrista y bueno, ordenó una medida cautelar que si bien es diferente a la que ya se dictó en Villa Mercedes, donde, bueno, en Villa Mercedes, entendido, se estableció que la cuota social era marzo de 2018, se le aumentaron un índice, un porcentaje, creo que el 70%, pero bueno, en el caso nuestro, en realidad es un poquito más fácil y es un poquito más salomónica la medida, en realidad, porque nosotros hubiéramos querido eso. Pero bueno, este fallo está basado ya en otra decisión de la Cámara que ya da de alguna manera tope, que más de esto ni menos de esto se va a dar. Para pasar el tiempo, a partir de la cuota de marzo, que ya ahí empieza a deber su cliente en adelante, no le tienen que cobrar los recargos por mora y le tienen que descontar un 30%. Exactamente, es decir,
la empresa va a tener que, la orden después, que la empresa refacture las cuotas impagas, por ejemplo, en el caso de marzo, y agarre lo que es alícuota más gastos administrativos, a eso le tiene que descontar un 30%. Es lo que dice la. Por lo tanto, si el cliente paga 19.000 pesos en marzo, la cuota de marzo era de 19.000, debería pagar, bueno, 13.300 más o menos, ¿sí? Y así con las que siguen así. Y las que se vayan refacturando de ahora en más tienen que tener este parámetro, ¿sí? Es decir, alícuota está bien, póngase, que aumente el auto, bueno, que aumente, pero la alícuota que corresponde y el monto que corresponde, el concepto de alícuota y gasto administrativo, que sería lo que forma la cuota, tiene que tener menos del 30%. ¿Sí? Ahora, que aumente lo que quiera el auto o también tiene que tener un parámetro, ¿no? Porque la verdad hay veces que terminas pagando, no sé, a ver, un auto común que vemos, por decir un Gol, a precio de Mercedes-Benz. No, en realidad después no puede, no lo dice ni lo puede decir, es decir, no puede decir que el auto no aumente, ¿sí? Porque el auto probablemente, eso es un precio de mercado y todo lo demás. El tema es que justamente lo que nosotros vamos, el meollo de la cuestión es tratar de buscar que la forma en que ellos van a determinar cuál va a ser el monto de la cuota mensual no esté atada al valor del auto, ¿sí? Porque ahí es donde depende de muchas cosas ese valor del móvil. Entonces hay que buscar un término medio en función de la situación económica actual que no nos lleve a pagar 3 veces. Ha sido notificada de la fábrica, ¿es contra una concesionaria o contra una fábrica? No, mire, generalmente estos contratos se hacen, una de las partes es el ahorrista y la otra parte es un círculo de inversores, por ejemplo, o en otros casos, bueno, son sociedades anónimas que se denominan administradoras, son las que administran el plan, ¿sí? O el grupo Play. Entonces, pero ¿qué pasa? Todos estos contratos por ley, por una resolución de la Inspección General de Justicia, tienen que ser garantizados por otra empresa. Esa otra empresa es la fabricante. Y esa fabricante, si bien viene a ser co-demandada por nosotros porque consideramos que si se garantiza en el contrato, los dos están obligados a cumplir lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí es donde aparece la cuestión más dudosa, más importante, digamos, que es que la automotriz, como es parte del contrato, es la que fija el precio del auto. Entonces, ¿qué le conviene al automotriz? Que el auto salga de $1,5 millones, $2 millones y vas aumentando. ¿Por qué? Porque la administradora, que es socia, o equiper, fiador solidario, es la que va a determinar el monto de la cuota. Entonces, estamos hablando de un contrato en donde el que está en la parte mucho más débil es la del ahorrista. No puede intervenir en ningún momento, pero no, pará, ¿sí? El auto no sale tanto, por ejemplo. O para mí, este gasto administrativo que me estás cobrando, ¿de dónde viene? Acá me da la sensación, también estoy generando situaciones más allá de la ilusión de la gente de tener su auto, entre que, no, a mí el vendedor me dijo algo, pero leíste el contrato, digo, porque yo he tenido, vos leíste el contrato porque lo que manda acá es lo que está escrito, y confío en lo que está escrito. Sí, porque la verdad es que este contrato que digo, yo lo leí 52 veces, porque la primera vez que lo leí, no lo, o sea, lo entendí, pero digo, ¿qué me quieren decir con esto? Lo volví a leer hasta que, bueno, pues lo entendí obviamente, pero ¿qué pasa? Cuando uno va a una concesionaria, a lo mejor el vendedor te explica los términos generales, más o menos cómo va a ser el contrato en su modalidad, y uno, bueno, accede a esto. Yo no le echaría tanto la culpa a los concesionarios ni a los vendedores, porque básicamente ellos como que reciben las pautas, incluso ya te he dicho que las concesionarias son menos intermediarios. Obviamente que por una cuestión, creo yo también, responsabilidad de ellos, a lo mejor para mí como contrato, le digo, está mal. Más, muchas empresas ya no ni siquiera lo están ofreciendo porque ha pasado esto en todo el país, están sentidos, tienen esto que le digo, la parte débil del contrato es el ahorrista, es una persona común y corriente. Estamos frente a un fabricante de automóviles que probablemente la sede central está en Italia, está en diferentes lugares del mundo. La verdad es que no se puede, es como luchar contra un gigante. Entonces, por eso, por suerte, hemos logrado que la justicia se involucre un poco en esto, pueda ver justamente que hay una situación de desequilibrio muy grande. Que si bien, a lo mejor, el día 1 del contrato estaba bien, 3.700 pesos una cuota más, pero ya 10 días después, 6 meses o un año después, la cosa cambia. Se pone, es decir, el desequilibrio contractual es muy grande. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y hay dos argumentos
que dicen, bueno, nosotros hacemos las partes de los autos son en dólares y por lo tanto eso puede aumentar y se fija precio dólar. ¿Qué pasa? En nuestro caso, nosotros analizamos el equipo que tenemos de contador y la doctora Roto que trabaja conmigo, hicimos una tabla muy simple, tampoco muy difícil, de cuánto había aumentado la primera cuota en porcentaje desde el día 1, desde marzo hasta hoy. Y la cuota aumentó un 512%. Nos pusimos a ver, porque en la misma planilla del cupón de pago, ellos ponen ahí el valor del auto. El valor del auto en el marzo era 1 y ahora es, ¿sí? Analizamos cuánto fue el porcentaje que aumentó el auto y ese porcentaje nos dio 235%. O sea, la cuota debería haber aumentado no más del 225%, porque es lo que aumentó el auto. Entonces, ¿a qué se debe que la cuota aumentó 125%? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos fijan, te dicen, tienes que pagar esto y uno tiene que pagar. Sin ningún tipo de, digamos, de explicación, de rendición de cuentas por parte de la administradora del grupo. Entonces, de repente uno tiene que el auto aumentó 238% del precio y tu cuota se aumentó el 512%. Algo es más. Muchachos, un poquito bastante claro, por lo menos, doctora, entre tanto tecnicismo que tiene el tema de los planes de ahorro. No sé si les ha quedado alguna consulta ahí del estudio. No, Hernán, la verdad que no, creo que contestó todo la doctora y bueno, esperaremos si toda esta movida redunda en el beneficio para mucha gente que hoy los que todavía pueden pagar la cuota con esos aumentos lo pueden hacer con este descuento del 30. Así es. Para cerrar, solo clientes, no por este caso, digo, ¿esto marca un precedente o abre más posibilidades? Sí, esto marca un precedente, efectivamente. Nosotros iniciamos, no tenemos un solo cliente, sino que un solo caso, ¿sí? Porque queríamos ver también cuál iba a ser el criterio en función de los precedentes que ya teníamos en nuestros tribunales. Entonces, ha salido bien, esto abre la puerta para que todos aquellos que estén más o menos en esta misma situación podamos analizar su caso. Si es así, si es posible, bueno, no le queda otra más que iniciar un. Hay dos cosas importantes que se pueden decir, es que esto se inicia a través de la Ley de Defensa del Consumidor. La ley establece que el consumidor tiene derecho a iniciar juicio basándose en las normativas de la Ley de Defensa del Consumidor de manera gratuita. ¿Qué significa gratuita? Es decir, que no tiene que pagar tasa de. Es lo gratuito. No la elaboración de la demanda y otras cosas que no tienen que ver con una cuestión de. Pero básicamente, y es bueno, porque muchas veces la gente se desalienta a la hora de iniciar el juicio porque sepan, no, en realidad estoy complicado económicamente y encima tengo que pagar una justicia para poder hacer valer mi derecho. En este caso, todo lo que tiene que ver con la Ley de Defensa del Consumidor es no tiene que pagar tasa de justicia ahora. ¿Sí? Obviamente, si yo termino y la persona está en buenas condiciones económicas, en algún momento puede llegar. Pero en realidad, generalmente, cuando uno gana un juicio, las cosas las paga y pierden. En principio eso está bueno, es importante saberlo. Y por otro lado, que esto también siendo un precedente no solo para el caso de mi cliente con la empresa que tenemos nosotros demandada, sino que básicamente todas las empresas que plantean este tipo de contratos, de planes de ahorro, todos tienen la misma modalidad, por lo tanto, se puede hacer contra cualquier empresa. Bueno, claro. De nada. La palabra de la doctora María Victoria Villegas Tibetti sobre este caso horrista y este fallo favorable que ha tenido, donde la empresa automotriz tendrá que reajustar los valores de las cuotas que empezó, decíamos, pagando 3 pesos con el premio del auto y hoy, 39 cuotas después, paga 24.000 pesos. Chicos, volvemos a estudio.